hemos detenido al autor del delito en el caso de Holly Wells y Jessica Chapman y actualmente los estamos interrogando para obtener su testimonio y realizar más investigaciones. Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de Holly Wells y Jessica Chapman. Soham, Cambridgeshire. Entre las familias que vivían allí había dos que compartían un vínculo muy cercano: la familia Wells y la familia Chapman. Dos niñas de 10 años, Holly Wells y Jessica Chapman, eran hijas de Kevin y Nicola y de Les y Sharon. Desde pequeñas, Holly y Jessica habían sido amigas inseparables. Ambas eran alegres, llenas de energía y amaban las actividades al aire libre. Holly era un poco más reservada, mientras que Jessica era extrovertida, habladora y siempre la que iniciaba las risas. A pesar de sus diferencias, se complementaban a la perfección. La gente solía decir que nunca las había visto discutir, solo reír juntas. Lo que las unía aún más era su amor compartido por el deporte, especialmente el fútbol. A menudo jugaban juntas y eran fanáticas devotas del Manchester United. Domingo, 4 de agosto de 2002. Era un día de verano caluroso y soleado. Jessica acababa de regresar de unas vacaciones de 2 semanas y estaba emocionada por volver a ver a su mejor amiga. Alrededor del mediodía, salió de su casa en Brook Street para ir a la casa de Holly, donde la familia Wells se preparaba para una barbacoa. La distancia era de poco más de una caminata de 10 minutos, y dentro de su pequeña mochila, Jessica llevaba un regalo para su amiga: un collar con la letra H y 2 pequeños delfines, algo que había elegido con cuidado durante su viaje. Esa tarde, las 2 niñas y su amiga Natalie jugaron y escucharon música en casa de Holly. Cuando Natalie se fue, se pusieron las camisetas de fútbol del Manchester United. Una pertenecía a Holly y la otra era prestada de su hermano mayor, Oliver. Ambas adoraban a David Beckham, cuyo nombre estaba impreso en la parte posterior de sus camisetas. Poco después de las 5 de la tarde, Holly le pidió a su madre que les tomara una foto. En la imagen, las 2 niñas estaban radiantes, sonriendo con alegría. Nadie podría haber imaginado que sería su última foto juntas. Después de cenar, subieron al piso de arriba para jugar en el ordenador y, alrededor de las 6:15, salieron de la casa en silencio sin decirle nada a nadie. Solo 15 minutos más tarde, las cámaras de seguridad del aparcamiento del centro deportivo local las captaron caminando juntas, aparentemente en dirección a una pequeña tienda para comprar dulces. Esa fue la última imagen antes de que las niñas tomaran el camino hacia Soham Village College, el lugar donde comenzó su fatídico recorrido. A las 6:33 de la tarde, la última vez que se las vio apareció en cámara cerca de College Road y College Close. A partir de ese momento, nadie volvió a ver a Holly ni a Jessica. Para las 8 de la noche, sus padres asumieron que las niñas seguían jugando arriba, pero cuando las llamaron y no obtuvieron respuesta, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Ambas familias buscaron de inmediato por el vecindario, tocando puertas con la esperanza de que las niñas hubieran ido a casa de una amiga. Poco antes de las 10 de la noche, después de que todos los esfuerzos fracasaran, la policía recibió oficialmente el reporte de personas desaparecidas. ¡Toca! ¡Muévete! ¡No te muevas! Vale, chaval, soy paramédico. Vale, porque Isabela. Vale, que te encuentren solo y muerto en tu domicilio está bien. Sospecha de asesinato permitida. No tienes que decir Naskadama, pero mi abogado defensor mencionó algo que te encantaría saber.
Todo el pueblo estaba sumido en la preocupación. Desde el principio, todos sintieron que algo no estaba bien. Holly y Jessica conocían cada calle y cada rincón alrededor de sus casas, y casi todos en Soham conocían a las dos niñas. Por eso, la idea de que simplemente se hubieran perdido era imposible de creer. Soham era una comunidad muy unida, donde la gente siempre cuidaba unos de otros y estaba lista para actuar si notaba algo fuera de lo común. Por eso, la desaparición de las niñas dejó a todos angustiados y con miedo. La policía instaló rápidamente un centro de mando en la escuela primaria, St. Andrews, donde estudiaban las niñas. En tan solo unas horas, el caso de personas desaparecidas dominó las noticias de la tarde y se convirtió en la portada de los periódicos de todo el país. Ahora se ha convertido en la mayor investigación sobre menores desaparecidos. La fuerza policial aquí ha ampliado considerablemente sus recursos. La foto de las dos niñas con sus camisetas rojas del Manchester United, tomada solo unas horas antes de que desaparecieran, se difundió por todo el país. Los equipos de búsqueda se ampliaban cada día. Agentes de policía, voluntarios y equipos de prensa llegaban a Soham, todos decididos a encontrar a Holly y Jessica. Registraron cada calle, cada campo. Incluso revisaron la escuela primaria St. Andrews y el Soham Village College. Pero no se encontró ningún rastro. Los primeros días pasaron lentamente. Aunque la policía no lo decía en voz alta, todos comprendían que las posibilidades de encontrar a las niñas con vida disminuían con cada hora que pasaba. Esta tarde, los padres de Holly y Jessica se unieron a la policía para hacer un llamado público lleno de emoción, solicitando ayuda. Nunca le permito salir sola. Pensé que no tenemos a nadie cerca, así que ambas podrían sentirse asustadas. A Jessica no le gusta decir tonterías. Simplemente no lo hacemos. No las dejamos ir a cualquier lugar. Solo queremos saber a dónde van. Ambas familias afirmaron que, desde pequeñas, sus hijas siempre habían sido educadas para no hablar ni confiar en extraños. El director de la escuela primaria, St. Andrews, también confirmó: el peligro que puede venir de los desconocidos es algo que siempre hemos recalcado a los niños desde sus primeros días de clase. Eso hizo que la policía empezara a considerar una posibilidad más inquietante: que las dos niñas hubieran sido abordadas por alguien que conocían, alguien familiar, alguien en quien confiaban. Mientras la búsqueda continuaba día y noche, la recompensa por cualquier información que condujera a su paradero alcanzó la cifra récord de 1 millón de libras. Los equipos de investigación comenzaron a revisar meticulosamente cada pista. Todas las personas con antecedentes relacionados con menores en Cambridgeshire y Lincolnshire fueron interrogadas. De hecho, se reabrieron más de 260 expedientes en todo el Reino Unido para descartar posibles conexiones. Sin embargo, después de cientos de entrevistas, no se encontró ningún rastro claro. Justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, apareció un mensaje inesperado en televisión. Provenía del propio David Beckham, el ídolo de las niñas. Envió un emotivo llamado: Holly y Jessica, esperamos que estéis a salvo, que no tengáis problemas y que vuestros padres os aman y os necesitan en casa. En medio de la intensa investigación, un hombre se puso en contacto con la policía para contar su versión. Era Ian Huntley, de 28 años, el conserje del Soham Village College, la escuela secundaria donde las dos niñas fueron vistas por última vez. Pronto, Huntley se convirtió en un rostro conocido en los medios. Apareció en varios segmentos de noticias,
explicando con calma que podría haber sido la última persona en hablar con Holly y Jessica. El periodista Jeremy Thompson, de Sky News, realizó una entrevista con Huntley, grabación que más tarde sería considerada como uno de los materiales más inquietantes de todo el caso Soham. La línea de tiempo de esa noche de domingo, el 4 de agosto, sitúa a las niñas aquí, justo en el patio delantero del Colegio del Pueblo, el centro educativo local. Sabemos que habían estado en el centro deportivo, justo al otro lado de la carretera, unos minutos antes, para comprar algunos dulces, y continuaban caminando por lo que habría sido un entorno muy familiar. Su escuela primaria, dijo Andrews, está justo detrás del Colegio del Pueblo aquí. Mismo teléfono, muy alegres, felices, habladoras. No se dijo nada inapropiado, no había nadie merodeando. Simplemente parecían niños normales y felices. Seguras y bien. Sí, absolutamente. Y usted puede haber sido, como resultó, la última persona que realmente habló con ellas antes de que desaparecieran. Sí, eso es lo que parece. Y sigue siendo un misterio. Absolutamente. Quiero decir, de todos aquí alrededor. He hablado con mucha gente, y lo que dicen es que mientras no haya noticias, todavía hay esa pequeña chispa de esperanza, y eso es a lo que todos se aferran. Y no hubo nada esa tarde de domingo que despertara sospechas. No, no las hubo. Huntley afirmó que podría haber sido una de las últimas personas en ver a las dos niñas aquel día. Vivía con su novia, Maxine Carr, de 25 años. Ambos se habían conocido en Grimsby en 1999 y se mudaron a Soham por trabajo en 2001. Maxine era asistente docente en la escuela primaria donde estudiaban Holly y Jessica. Las niñas le tenían mucho cariño. A menudo le regalaban pequeños dibujos y dulces notas escritas a mano. Solo un mes antes del incidente, en julio de 2002, Maxine había solicitado un puesto fijo como asistente docente, pero no fue aceptada. Cuando Holly se enteró, rompió a llorar y le hizo una tarjeta artesanal con un mensaje que decía: «Te voy a extrañar muchísimo. Gracias, nos vemos por la escuela. Te extraño, te quiero, Holly». Bueno, probablemente ha sido la noche más angustiante hasta ahora. Anoche, amigos y familiares con experiencia continuaron buscando en zanjas y ríos, buscando cualquier posible indicio. Rochdale. Lo que comenzó como un hombre que simplemente quería compartir su historia con los medios, pronto se convirtió en una carga para Ian Huntley. A medida que crecía la atención de la prensa, todos los reporteros querían entrevistarlo. A partir de ese momento, Huntley empezó a solicitar que cualquier grabación suya se transmitiera solo a nivel local, evitando la cobertura en las noticias nacionales. No ayuda el hecho de que yo fuera una de las últimas personas en hablar con ellas, sino la última. Sigo reviviendo esa conversación y pensando que tal vez algo diferente podría haberse dicho, tal vez haberlas retenido un poco más, quizá haber cambiado los acontecimientos. Ella preguntó qué estaba pasando, y es una pena que todo se haya detenido ahí. Todo esto ocurrió. Sus vecinos piensan en las personas que viven cerca, a la derecha de sus hogares, y consideran si hubo algún comportamiento inusual o algo parecido. Es muy frustrante saber que hay personas con intenciones dañinas entre nosotros y no saber quiénes son. Es profundamente perturbador. Y pensar que podría haber sido el último rostro amable con el que estas dos niñas hablaron. No quiero que ningún medio nacional utilice esta entrevista. Estoy haciendo esto solo para la televisión local, ya que creo que las niñas siguen siendo locales y solo es relevante para esta zona. La policía reconstruyó los últimos movimientos conocidos de las niñas desaparecidas de 10 años, vestidas con ropa idéntica, siguiendo la ruta que Jessica y Holly tomaron hace 6 días.
Los investigadores ahora dicen que no hay pruebas de que Holly y Jessica fueran a encontrarse con alguien contactado por Internet. Clarence Mitchell informa desde Soham. Estos son los últimos pasos identificados de Holly y Jessica, recreados por 2 niñas de una compañía de teatro de Cambridge. Llevaban ropa y joyas idénticas a las de las niñas desaparecidas de 10 años. Las camisetas del Manchester United eran las mismas, junto con sus pantalones deportivos. Su cabello también fue peinado de la forma más parecida posible. El objetivo era refrescar la memoria de las personas sobre el domingo pasado. Después de las 6 de la tarde, fueron vistas varias veces en la cercana calle Sand, dirigiéndose hacia el centro deportivo local, donde fueron registradas por cámaras de seguridad alrededor de las 6:45. Más tarde, la pareja fue vista cerca del monumento de guerra en la calle principal. Todas las ubicaciones se basaron en avistamientos confirmados. Los investigadores esperan que esto conduzca a un avance significativo. Puede haber miembros del público que no se den cuenta de que vieron algo importante o que pensaron que lo que vieron no tenía relevancia. La policía insta a esas personas a presentarse después de ver la reconstrucción. Tras examinar el ordenador de las niñas, los investigadores dicen que no hay indicios de que estuvieran usando salas de chat, ni que hubieran acordado encontrarse con nadie antes de desaparecer. Alrededor de la reconstrucción, la intensa búsqueda continuó, ahora con un enfoque renovado de oficiales especializados. Esta noche, la búsqueda de las niñas y de quien pueda ser responsable se está ampliando, extendiéndose por millas a través de los terrenos pantanosos de Cambridgeshire. Pero las niñas siguen desaparecidas, a pesar de una de las mayores búsquedas coordinadas que Gran Bretaña ha visto. Clarence Mitchell está aquí. Entonces, Clarence, ¿qué tan confiada está la policía en que la reconstrucción de hoy genere nueva información? La policía es muy optimista y ha incorporado oficiales adicionales para manejar las llamadas del público que esperan recibir. El impacto total probablemente no se conocerá hasta mañana. Esperan que un detalle crucial surja de la reconstrucción. Creen que las niñas siguen con vida, probablemente juntas y retenidas contra su voluntad. Clarence Mitchell, gracias. Los llamamientos de la policía generaron una enorme ola de respuesta pública, con miles de llamadas y pistas que llegaban sin parar. La antes tranquila comisaría de Soham quedó completamente desbordada, lo que llevó a que el superintendente jefe de detectives, Chris Stevenson, fuera asignado para hacerse cargo del caso. Lo primero que hizo, aunque pudiera parecer contradictorio, fue reducir el alcance de la investigación. Stevenson se dio cuenta de que el caso se había extendido demasiado rápido por todo el país. Para descubrir la verdad, necesitaban volver al punto de partida y concentrarse en el área que rodeaba las casas de las niñas. Una vez más, los últimos movimientos de Holly y Jessica fueron reconstruidos meticulosamente. Todo estaba dentro de su distancia habitual a pie, a la vuelta de la esquina, cerca de la escuela y de las pequeñas tiendas conocidas. Claramente, las niñas no tenían motivo para alejarse. Los detectives entrevistaron a cientos de personas en la zona, pero los resultados fueron casi unánimes. Nadie había visto a las 2 niñas después de que salieron de College Close, la calle donde vivían Ian Huntley y Maxine Carr. No había más grabaciones de cámaras de seguridad, ni testigos, ni rastro alguno de evidencia después de ese punto. Basándose en los datos de las cámaras y el análisis forense de las señales telefónicas, los investigadores determinaron que el teléfono de Jessica había sido apagado manualmente alrededor de las 6:37 de la tarde. La última torre a la que se conectó estaba situada cerca del Soham Village College, a solo unos pasos de la casa de Ian y Maxine. A partir de ahí, comenzaron las sospechas. Los investigadores se dieron cuenta de que Huntley sabía mucho más de lo que admitía y que podría haber estado directamente involucrado. Mientras su imagen seguía apareciendo en televisión,
la presión pública aumentaba. La policía observó que Huntley estaba perdiendo peso rápidamente. Se veía cada vez más demacrado y, durante una visita de control, se derrumbó llorando ante los agentes, preguntando con desesperación: ¿soy sospechoso? ¿Creen que fui yo? Maxine Carr también se convirtió rápidamente en el centro de atención de los medios. Apareció en los noticieros y se unió a las búsquedas de sus propias alumnas, Holly y Jessica. Una vez más, Jeremy Thompson, el presentador de Sky News, consiguió una entrevista exclusiva con ella. ¿Usted conocía a las niñas? ¿Cómo eran? Entraban caminando y riendo. Había felicidad. No había nada oscuro ni inquietante en ellas. Eran amables con todos. Nunca dirían una mala palabra sobre nadie. Amo a las familias, y por eso nadie cree que se hubieran ido por su cuenta. Esto es algo que probablemente llevaré conmigo por el resto de mi vida. Esto es lo que Holly me dio el último día de clases. Estaba muy molesta porque no conseguí mi trabajo, y me dio esto con un poema dentro que decía: para una asistente educativa especial. Ese era el tipo de niña que era. Simplemente encantadora, muy dulce. Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Justo después de que terminó la entrevista, los productores de Jeremy se volvieron hacia él y le dijeron: fue extraño, ¿verdad? Ella se refirió a ellas en pasado, ¿no? Reprodujeron la grabación y efectivamente, así lo había hecho. Algo que Jeremy Thompson describió más tarde como ligeramente escalofriante. Aunque algunas cejas se levantaron entre los reporteros y la policía. Incluso cuando tanto los medios como la policía comenzaron a sospechar, todavía no existía evidencia clara que confirmara nada. Un oficial recordaría más tarde que, mientras llamaban a las puertas del vecindario, Ian Huntley estaba recargado tranquilamente contra un coche patrulla, completamente relajado y sin mostrar señales de preocupación. Solo hizo una pregunta: ¿cuánto tiempo dura el ADN? Durante ese mismo encuentro, un detective notó 3 arañazos grandes en el rostro de Huntley, pero él los explicó de inmediato, diciendo que se los había hecho jugando con su perro. Las apariciones frecuentes de Huntley en los medios y su constante involucramiento en la investigación llamaron la atención de personas en su ciudad natal. Grimsby. Peter Craig, reportero del Grimsby Telegraph, comenzó a recibir numerosas llamadas de residentes locales que reconocían a Huntley y querían compartir información preocupante con la policía. Pronto salió a la luz que Huntley tenía un largo historial de presuntas conductas indebidas, incluidas múltiples acusaciones graves relacionadas con daño a menores, maltrato animal y comportamientos inapropiados hacia personas jóvenes. Por admisión del propio Huntley, había mantenido relaciones consideradas inapropiadas por muchos, y varias niñas de apenas 11 años habían presentado quejas en el pasado. Este caso se convirtió en una advertencia sobre la importancia de las verificaciones de antecedentes y la protección infantil dentro de las comunidades. Ninguna de esas acusaciones había llegado a juicio, por lo que su historial penal oficial parecía limpio. Pero una vez que ese pasado comenzó a salir a la superficie, el panorama se volvió mucho más oscuro. En 1994, Ian Huntley conoció a una mujer llamada Claire Hifmek-Osman. Tras solo unas semanas en una relación acelerada, decidieron casarse. Claire diría más tarde que Huntley tenía un temperamento violento y era propenso a arrebatos repentinos, lo que la hacía vivir con miedo constante. Intentó dejar el matrimonio, pero Huntley se negó a aceptar la separación,
y pasaron 5 largos años antes de que el vínculo se disolviera finalmente. Para 1998, Huntley se acercó a una adolescente de 15 años llamada Emma, y poco después ella se mudó a vivir con la madre de él. Cuando los servicios sociales se enteraron de la situación, abrieron una investigación, pero Huntley presionó a Emma para que mintiera, impidiendo que el caso avanzara. Cuando supo que Emma estaba embarazada, la sometió a una presión psicológica intensa y a amenazas, manteniéndola en un estado constante de miedo hasta que perdió el embarazo y logró escapar de la relación. Años después, Emma dijo que siguió cargando con culpa y arrepentimiento por no haber dicho la verdad antes. Poco tiempo después, Huntley conoció a Katie y el patrón se repitió. Ella también quedó atrapada en un ciclo de control y daño emocional prolongado antes de huir junto con su hija pequeña, Samantha. Durante todo ese tiempo, Huntley seguía legalmente casado con Claire. Su divorcio se finalizó en 1999, tras lo cual Claire se casó con Wayne, el hermano de Huntley, un hecho que causó conmoción en toda la comunidad de Grimsby. Los habitantes del lugar conocían bien el pasado perturbador e inestable de Ian Huntley, lo que hacía difícil entender cómo aún podía conseguir trabajo en un entorno educativo. Después de conocer a Maxine Carr, Huntley se mudó a Soham, a unas 2 horas y media en auto desde Grimsby, con la esperanza de empezar de nuevo sin que su pasado lo alcanzara. Al principio, la relación parecía tranquila. Maxine dijo que estaba profundamente enamorada de Huntley, y él se mostraba romántico y atento, llevando flores y regalos con frecuencia. Sin embargo, la hermana de Maxine reconoció rápidamente que se trataba de una relación de control, donde el afecto excesivo y los obsequios se usaban para generar dependencia. No pasó mucho tiempo antes de que el patrón regresara. Huntley se volvió controlador, volátil y agresivo, y los vecinos escuchaban con frecuencia discusiones y lenguaje degradante provenientes de su hogar. Con todo lo que habían descubierto y las crecientes sospechas que los rodeaban, la policía invitó a Ian Huntley y a Maxine Carr a presentarse voluntariamente para ser interrogados. La entrevista duró casi 7 horas continuas. Durante la sesión, Maxine declaró que había estado en casa con Ian la noche en que las 2 niñas desaparecieron y ofreció un relato muy detallado de lo que había ocurrido ese día. No creo que lo haría en la calle. No quería hablar de reacciones por temor a malas interpretaciones. ¿Realmente preguntaron por mí? Dijeron qué iban a decir sobre usted. Incluso podría haber sido considerado una persona de interés. En completo contraste con Maxine, Ian Huntley permaneció casi en silencio durante toda la entrevista. A menudo se quedaba quieto durante varios minutos, sin decir nada, simplemente mirando fijamente la mesa. Cuando le preguntaron qué llevaba puesto Holly y cómo se veía ese día, Huntley no dijo una palabra durante casi 1 minuto, con la mirada perdida, lo que hizo que los detectives comenzaran a sentir que algo no estaba bien. Recuerdo haber mirado el monitor pensando que no debía describir el color del cabello ni la estatura. ¿Hubo alguna ocasión en la que usted realmente tuvo contacto directo con las niñas? ¿Algún tipo de contacto? No.
La verdad salió a la luz rápidamente. Maxine Carr no había estado en Soham el 4 de agosto, sino en Grimsby. Esa revelación hizo que toda su declaración se desmoronara, lo que significaba que Ian Huntley ya no tenía una coartada. Sin embargo, como la policía aún carecía de pruebas directas, ambos fueron liberados tras el interrogatorio. Aún así, el superintendente jefe de detectives, Chris Stevenson, sintió que aún había algo por descubrir. Ordenó otro registro de toda el área de la escuela donde trabajaba Huntley, aunque ya se había revisado antes. Durante la primera búsqueda, el propio Huntley había guiado a los agentes, y ahora Stevenson creía que había evitado deliberadamente ciertas zonas. La segunda búsqueda se realizó de manera más exhaustiva, y entonces encontraron algo específico. Dentro de un contenedor de basura amarillo, los agentes descubrieron una bolsa negra. Cuando la abrieron, debajo había 2 camisetas rojas de fútbol que habían sido quemadas y cortadas en pedazos. No había duda, pertenecían a Holly y Jessica. En las últimas horas, un hombre de 28 años y una mujer de 25 años han sido puestos bajo custodia. El hombre ha sido detenido en relación con la privación ilegal y la pérdida de vida de Holly Wells y Jessica Chapman. La mujer también ha sido detenida en relación con la pérdida de vida de ambas niñas. Han sido llevados a comisarías separadas en Cambridgeshire para ser interrogados. Justo después de ser arrestado, Ian Huntley llamó a su madre. Su hermano Wayne contestó el teléfono y luego se lo pasó a su madre. Linda. La voz de Ian era ronca y entrecortada. Solo dijo que estaba en las afueras de Cambridge y que la policía lo había llevado allí. En ese breve silencio, Linda sintió que algo no estaba bien. Le preguntó directamente: ¿Lo hiciste? Huntley permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego respondió con solo 4 palabras: «Te quiero, mamá». En ese momento, todos entendieron que él era responsable de lo que había ocurrido con Holly Wells y Jessica Chapman. Después, Ian y Maxine fueron llevados a 2 casas seguras separadas para ser interrogados. La policía registró minuciosamente su casa en College Close, revisando cada habitación, pero no encontró ningún rastro claro de evidencia. El coche de Ian Huntley también fue enviado a examen forense. Los detectives notaron que el vehículo tenía 4 neumáticos completamente nuevos. El revestimiento trasero había sido reemplazado y había rastros de polvo de ladrillo y cemento en la parte inferior. Al rastrear el taller que cambió los neumáticos, la policía descubrió que Huntley había solicitado reemplazar los 4 incluso cuando aún estaban en buen estado, y que había pagado 10 libras adicionales para que se registrara un número de matrícula falso en los archivos del taller. Todo eso se había hecho solo un día después de la desaparición de Holly y Jessica. Poco después, Maxine Carr cambió repentinamente su declaración. Admitió que había mentido para proteger a Ian, diciendo que lo hizo porque conocía su pasado y temía que fuera acusado injustamente. Permanecí en silencio, pero concentrado. Regresé a Soham el martes. En realidad estaba en Grimsby. En marcado contraste con la imagen que solía mostrar en televisión, Ian Huntley ahora se veía completamente diferente durante los interrogatorios. Se balanceaba de un lado a otro constantemente. Parecía confundido y evasivo, repitiendo una y otra vez que no entendía las preguntas. Se le recuerda que cualquier cosa que diga puede ser utilizada como prueba. ¿Lo entiende? ¿Desea ser entrevistado en grabación?
La policía no tuvo más opción que enviar a Ian Huntley a una evaluación psicológica. Mientras tanto, fuera de la sala de interrogatorios, la búsqueda continuaba sin descanso. En el fondo, todos entendían que las posibilidades de que las dos niñas regresaran sanas y salvas eran casi nulas. Pero muchos aún se aferraban a esa frágil esperanza, negándose a creer en lo peor. Sin una indicación clara de dónde podrían estar las niñas, ni en qué estado podrían encontrarse, la búsqueda en estas vastas áreas pantanosas ha sido extremadamente difícil. Amigos de los padres de Holly han elegido un área cercana a la carretera A10 de Cambridge, donde las dos niñas fueron vistas por última vez. Es la sensación de impotencia, pero mientras haya algo que buscar, la esperanza permanece. Casi 2 semanas después de la última vez que se vio a Holly Wells y Jessica Chapman, la búsqueda llegó repentinamente a su fin, llevándose consigo el último y frágil hilo de esperanza al que todos se habían estado aferrando. Si efectivamente se trata de las niñas conocidas como Holly Wells y Jessica Chapman, un residente local descubrió a 2 niños pequeños tendidos uno junto al otro en una zona boscosa y apartada. Los primeros indicios sugerían que llevaban allí algún tiempo, y la policía aseguró de inmediato el área. El hallazgo de 2 personas por un miembro del público a principios de hoy fueron encontradas cerca de una base de la Real Fuerza Aérea en Lakenheath. Los 2 niños fueron encontrados cerca de la base de la Real Fuerza Aérea, RAF Lakenheath, a unas 12 millas del pueblo de Soham, aunque se requerían pruebas formales para confirmar sus identidades. Todos los indicios apuntaban a que se trataba de Holly Wells y Jessica Chapman. El miedo y el luto se extendieron por el sur de Inglaterra, donde las autoridades dicen que 2 personas encontradas en una zona rural son casi con total certeza las 2 niñas desaparecidas de 10 años. 2 personas están retenidas bajo sospecha de responsabilidad por la pérdida de vida de Holly Wells y Jessica Chapman. Aún no se han anunciado cargos formales. La policía habló con los medios hace poco. Han pasado casi exactamente 2 semanas desde que las niñas desaparecieron de este pueblo, lo que provocó una investigación masiva. Con profunda tristeza, se comparte la siguiente actualización. Puede que pasen varios días antes de que se complete la identificación formal, pero las autoridades están tan seguras como es posible de que se trate de Holly y Jessica. Sus familias han sido informadas de esta devastadora noticia. Cientos se reunieron en la iglesia buscando consuelo y comprensión. Hace solo 7 días, se ofrecían oraciones por el regreso seguro de las niñas. Esta comunidad permanece en un profundo estado de conmoción, con muchas preguntas aún sin respuesta. Un profundo dolor se extendió rápidamente por todo el Reino Unido. Jeremy Thompson, quien había entrevistado previamente a Ian Huntley,
dijo que fue uno de los días más oscuros de su carrera periodística. Otro reportero describió el ambiente como si todo el país hubiera caído en silencio, envuelto en una pesada sensación de tristeza. Posteriormente, las pruebas de ADN confirmaron que los dos niños eran efectivamente Holly Wells y Jessica Chapman. Debido al estado en que fueron encontradas y al impacto significativo del entorno, no fue posible determinar la causa exacta de su pérdida. Sin embargo, los expertos creían que las niñas pudieron haber sufrido una falla respiratoria grave. El informe forense también señaló indicios preocupantes que plantearon dudas sobre una posible situación inapropiada, ya fuera antes o después del incidente, aunque no se pudo llegar a una conclusión definitiva. Un investigador presente en el lugar explicó que recomendó a los padres de las niñas no acudir al sitio, ya que la escena era simplemente demasiado desgarradora. En los días siguientes, la nación entera guardó luto para honrar a las dos niñas que amaban el deporte. Todos los partidos de fútbol en Inglaterra realizaron un minuto de silencio antes de un encuentro entre Chelsea y Manchester United. David Beckham anotó un gol y lo dedicó a Holly y Jessica, jóvenes admiradoras suyas. Más allá del fútbol, los equipos nacionales de cricket también expresaron mensajes de condolencia. Incluso el primer ministro de Australia, John Howard, envió un obsequio conmemorativo a las familias. En todo el país, las personas manifestaron su dolor de todas las formas posibles. Flores, tarjetas, velas e incluso balones de fútbol dejados por niños que no podían comprar flores. Cubiertos con mensajes escritos a mano para las dos pequeñas. Aunque no se recuperó evidencia forense sólida directamente del lugar, los investigadores continuaron esperando los resultados del análisis de la ropa recolectada, con la esperanza de que aportara la pieza faltante en la búsqueda de la verdad. Finalmente, llegaron los resultados de las pruebas. Las fibras encontradas en las dos camisetas rojas coincidían por completo con las fibras recuperadas de la ropa y las botas de Ian Huntley. El revestimiento del contenedor de basura donde se habían ocultado las prendas también contenía ADN que coincidía con el de Huntley. Además, pequeños rastros de polvo de ladrillo y cemento hallados debajo de su vehículo coincidían con los residuos a lo largo de la ruta que conducía al área donde fueron encontradas las dos niñas. Con esta cadena de evidencia forense, la policía por fin tuvo lo necesario para actuar legalmente. Poco después de las 4 de la mañana, Ian Huntley fue acusado formalmente de 2 cargos relacionados con la pérdida de las niñas, mientras que Maxine Carr fue acusada de obstrucción de la justicia y de ayudar a un responsable. Cuando Huntley fue puesto bajo custodia, una ola de indignación pública se extendió por todo el país. El periodista Jeremy Thompson diría más tarde que Huntley, antes un rostro conocido en la televisión, se había convertido en un símbolo de la ira nacional, y que la intensidad del enojo público hacia él era imposible de medir. No mucho después, la policía informó oficialmente a Maxine Carr que Ian Huntley había sido acusado en relación con la pérdida de las 2 niñas. Un servicio se celebrará en la Catedral de Ely esta tarde para honrar a Holly Wells y Jessica Chapman. Los padres de las niñas se unirán a la policía y a los residentes de Soham. El deán de la catedral lo describe como una celebración de sus vidas. Las escuelas afectadas por los acontecimientos se preparan para reabrir, con el personal consciente del impacto emocional en los niños. Habrá apoyo de orientación disponible. Had been up until this stage that the two schools would be sent
of this tragedy, both St Andrew's School, which Holly and Jessica both attended, and also the local secondary school, the Soham Village College, because they've been closed off as police crime scenes up until now, might not have been able to open in time. Now, we heard this morning from the headmaster that not only will they be opening at an appropriate moment, but also he's hoping that it will prove something of a new beginning for these traumatized children. Children and staff gathered for the first time since these terrible events unfolded. Children and staff will be effective in different ways, and we should be sensitive to the needs of individuals. And where counselling is needed, Mientras la ola de indignación se extendía por las calles, Inglaterra quedó sumida en el dolor. Holly Wells y Jessica Chapman finalmente fueron despedidas y descansaron en paz. Un poema escrito en memoria de Holly, titulado La Rosa de Soham, se convirtió en un símbolo de inocencia y en una luz que se habría apagado para siempre. Un poema para Holly titulado Song Rose. Tenías derecho a crecer, a madurar y a jugar, tan cruelmente negado de una manera oscura, atenta y cariñosa, la alegría de unos padres, pero aún tan joven, necesitando consuelo por la noche. El jardín está en silencio, la casa se siente igual, pero al pausar un momento, aún sentimos tu nombre. Nunca te olvidaremos. La ganancia del cielo eres simplemente tú, Holly, nuestra hermosa Song Rose. Your trusting nature and desire to please all allow us, your family, to remain walking tall. Our memories now shared with the nation's hearts. Small crumbs of comfort, now it is time to part. We will never forget you. Heaven's gain, as it knows, is simply you, Holly, our beautiful Soham Rose. Las dos jóvenes amigas fueron sepultadas una al lado de la otra para que Holly Wells y Jessica Chapman pudieran permanecer juntas, tal como lo habían estado durante toda su infancia. Mientras tanto, Ian Huntley permanecía bajo custodia en una instalación de máxima seguridad. Todas las audiencias fueron pospuestas, ya que la policía creía que estaba fingiendo problemas psicológicos, mientras se esperaba la decisión del juez sobre si estaba en condiciones de ser juzgado. Maxine Carr continuó escribiéndole cartas a Huntley mientras él estaba en el hospital, diciéndole que todavía lo amaba, pero en diciembre de 2002 dejó de contactarlo por completo. Ese silencio trajo un sentimiento de alivio tanto a la policía como a los fiscales. Después de 50 días de evaluación profesional, el juez declaró que Ian Huntley estaba mentalmente apto para enfrentar un juicio. Fue trasladado del hospital a la prisión, y tanto Ian como Maxine se declararon no culpables. El juicio comenzó oficialmente en noviembre de 2003 en el Tribunal de Old Bailey en Londres. Hasta el día de hoy, la forma exacta y la razón por las que Huntley se acercó a las dos niñas siguen sin estar claras. Sin embargo, los investigadores creen que se aprovechó de la confianza y el cariño que las niñas sentían por Maxine, su querida asistente docente, posiblemente sugiriendo que ella estaba dentro de la casa. Las niñas también podrían haber reconocido a Huntley, ya que era el novio de Maxine y trabajaba cerca de la escuela, lo que les hizo sentirse lo suficientemente seguras como para detenerse. Según los registros, solo unos minutos antes de que Holly y Jessica pasaran, Huntley había tenido una acalorada discusión con Maxine por teléfono, acusándola de traición antes de colgar. Un pequeño detalle que más tarde se convirtió en una pista que indicaba su estado emocional inestable en aquel día fatídico. Los investigadores creen que Ian Huntley pudo haber actuado en un arrebato de ira.
mientras que otros piensan que fue un acto premeditado, impulsado por motivos distorsionados. Sin embargo, con solo el testimonio del propio Handley, se cree que, después de llevar a las 2 niñas al interior de la casa, Handley cerró la puerta con llave. Lo que ocurrió después nunca quedó establecido de manera oficial, pero los investigadores consideran que una de las niñas sufrió un incidente fatal en el baño y que la otra pudo haber pasado por lo mismo mientras intentaba escapar. Durante el juicio, Huntley presentó una versión completamente distinta de los hechos. Al declarar en su propia defensa, afirmó que la pérdida de Holly y Jessica fue un accidente y pidió al tribunal que considerara un cargo menor por daño no intencional en lugar de una conducta deliberada. Según su testimonio, las niñas llamaron a su puerta pidiendo ayuda porque Holly tenía un sangrado nasal. Dijo que las llevó al baño del piso superior, donde la bañera aún tenía agua de cuando había lavado a su perro. Aseguró que resbaló, lo que provocó que Holly cayera en la bañera y dejara de responder, y que cuando Jessica entró en pánico y gritó, él, al intentar tranquilizarla, le causó de manera no intencional una grave dificultad respiratoria. Huntley insistió en que no fingía problemas de memoria y que el impacto de lo que describió como un accidente le dejó recuerdos confusos. Los fiscales rechazaron por completo este relato. Lo calificaron de infundado y sostuvieron que Huntley solo intentaba controlar la narrativa hasta el final. Maxine Carr también declaró en su propia defensa. Dijo que al regresar a casa pensó inicialmente que Ian tenía una relación paralela, porque toda la ropa de cama y los artículos del hogar habían sido lavados a fondo. Y cuando se le preguntó por qué, aún así lo ayudó a limpiar de manera tan exhaustiva. Explicó que tenía una necesidad obsesiva de mantener todo ordenado y limpio. Maxine Carr declaró que solo había mentido a la policía sobre su paradero porque temía que Ian Huntley fuera sospechoso de algo que no había hecho. Dijo que cuando Huntley le contó sobre la hemorragia nasal, ella le aconsejó que fuera honesto con la policía, diciéndole que ellos lo entenderían. Maxine insistió en que, si hubiera sabido toda la verdad, nunca habría actuado como lo hizo. Pronto quedó claro que Maxine Carr había enfrentado muchas luchas personales a lo largo de su vida. Algunos creían que esas heridas emocionales la convirtieron en un blanco fácil para la manipulación de Huntley, mientras que otros pensaban que desempeñó un papel activo y no debía ser vista como una víctima. Tony Rogers, subjefe de policía en ese momento, declaró que creía que ella era tan fría y calculadora como el propio Huntley y que no merecía compasión. Cuando el juicio concluyó, la fiscalía describió a Ian y Maxine como mentirosos deliberados. En su declaración final dijeron: les pedimos que rechacen la explicación de que estos trágicos acontecimientos fueron accidentes nacidos de desesperadas mentiras. El único escape que le quedaba. Creemos que todo lo ocurrido en esa casa surgió de un motivo distorsionado. Pero, fuera lo que inició, claramente salió mal. Por lo tanto, en la mente cruel de este hombre, las 2 niñas sufrieron graves consecuencias por sus propios intereses egoístas. La fiscalía argumentó que Maxine Carr había aprovechado cada oportunidad para proteger a Ian Huntley y que todas sus acciones estaban dirigidas a encubrir sus faltas a cualquier precio. La defensa dio solo una breve declaración, instando al jurado a considerar un cargo de homicidio involuntario en lugar de daño intencional. Pero esa solicitud fue denegada. En diciembre de 2003, Ian Huntley fue declarado culpable de causar la pérdida de ambas víctimas y fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas,
con un mínimo de 40 años de cumplimiento. Evitó una sentencia de por vida únicamente porque la Ley de Justicia Penal de 2003, que imponía penas más severas, entró en vigor justo un día después de su condena. Maxine Carr también fue condenada a 3 años y medio de prisión por obstrucción a la justicia, pero fue liberada tras menos de 6 meses bajo una nueva identidad. En la audiencia de sentencia, las familias Wells y Chapman hablaron con los medios. Les Chapman, padre de Jessica, dijo: «Creo que él era una bomba de tiempo, y nuestras 2 niñas simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Espero que la próxima vez que lo vea sea como la última vez que vimos a nuestras hijas. Excepto que él estará en una sala aislada». Tras concluir el juicio, surgieron preguntas serias. ¿Cómo pudo Ian Huntley ser contratado en una escuela a pesar de un pasado tan profundamente preocupante? Esas inquietudes llevaron a la investigación Bichard, una indagatoria pública sobre la protección infantil encabezada por Sir Michael Bichard. La investigación determinó que Huntley había mentido prácticamente sobre todo, desde su verdadero nombre hasta su historial personal, y que no se había realizado ninguna verificación cruzada adecuada antes de su contratación. El informe también reveló que Maxine Carr había falsificado sus resultados académicos para obtener un puesto como asistente educativa en una escuela primaria, un engaño que igualmente pasó desapercibido. El informe Bichard emitió una serie de recomendaciones de gran alcance, sentando las bases para un sistema de salvaguarda más sólido destinado a evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir. Se creó una nueva base de datos policial nacional que permite a las fuerzas de todo el Reino Unido compartir información sobre personas que representan riesgos, especialmente aquellas que trabajan con niños y personas vulnerables. Desde su condena, Ian Huntley ha sido objeto de múltiples incidentes mientras permanecía bajo custodia, incluidos episodios graves que requirieron supervisión especial. Las autoridades también informaron intentos de crisis de salud mental, lo que llevó a un refuerzo del seguimiento médico y psicológico. El individuo responsable ahora planea emprender acciones legales contra los servicios penitenciarios tras haber resultado herido durante un incidente con otro recluso. Requirió atención médica después de sufrir lesiones graves en la prisión de Frankland, en el condado de Durham. Afirma que el personal penitenciario incumplió su deber de cuidado. No fue la primera vez que sufrió daños mientras estaba bajo custodia, tras un incidente anterior relacionado con agua caliente en la prisión de Wakefield en el año 2005. Ian Huntley no será elegible para una revisión de libertad condicional hasta el año 2042, cuando tenga 68 años. Pero si ese día llegará alguna vez sigue siendo una incógnita. Muchos creen que Huntley destruyó su propia vida y que, para el momento de la pérdida de Holly y Jessica, ya se había convertido en una persona extremadamente peligrosa, centrada en sí misma y emocionalmente fría. Su fijación con la atención mediática, junto con su deseo de reconocimiento y notoriedad, dejó al descubierto quién era realmente. En 2004, los padres de Huntley revelaron que él finalmente había admitido que lo ocurrido con Jessica no fue un accidente, aunque aún intentaban que dijera toda la verdad sobre lo sucedido con ambas niñas. Su padre declaró: «Nos sentamos con él y obtuvimos cerca del 80%. Supimos lo que pasó con Jessica. Pasamos meses intentando convencerlo de que dijera la verdad». Afirmaron que seguirían presionándolo para que fuera honesto, con la esperanza de que las familias Wells y Chapman pudieran encontrar algún tipo de cierre. Ese mismo año,
La ahora tristemente célebre casa, ubicada en el número 5 de College Close, fue demolida y reemplazada por una sencilla área verde. Kevin Wells, padre de Holly, se convirtió en patrono fundador de la organización benéfica Grief Encounter y más tarde corrió el Maratón de Londres para recaudar fondos para la causa. Kevin contó que la presión de todo lo vivido estuvo a punto de destruir su matrimonio con Nicola y que necesitaron varios años para reencontrarse, pero que hoy permanecen tan unidos como siempre. Seguimos pensando en Holly todos los días. Tenemos fotos suyas en la casa, pero no es un santuario. No vivimos anclados en el pasado. El padre de Ian Huntley contó que la familia Wells se mudó de su casa en 2006 para escapar de los dolorosos recuerdos ligados a ese lugar. Sin embargo, conservaron la vivienda y la alquilaron, creyendo que algún día regresarían. Y en efecto, lo hicieron en 2012. En cuanto a la familia Chapman, continuaron viviendo en Soham, pero desde el juicio rara vez han aparecido en público o hablado con los medios. El dolor de su pérdida quizá nunca se haya desvanecido por completo. La búsqueda de Holly Wells y Jessica Chapman sigue siendo una de las operaciones más grandes en la historia del Reino Unido. Más de 400 agentes de 21 fuerzas policiales distintas participaron, junto con más de 14,000 llamadas del público durante las 2 semanas de búsqueda. El hecho de que aquella travesía terminara en tragedia dejó una profunda huella, tanto en la comunidad como en la nación. Lo que comenzó como una tarde de verano ordinaria, cuando 2 amigas de 10 años simplemente salieron a comprar dulces en su vecindario familiar, se convirtió en una de las tragedias más desgarradoras que Inglaterra haya presenciado. Y 20 años después, ese recuerdo sigue vivo en el corazón de la gente, mientras el mundo continúa recordando las vidas breves pero radiantes de Holly Mary Wells y Jessica Amy Chapman. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de sensacionalizar ni de impactar. Por favor, den like, suscríbanse y activen las notificaciones para acompañarnos en futuros True Crime Documentary, donde cada historia representa Justice for Children, la protección infantil y un mundo en el que cada niño esté a salvo, cuidado y escuchado.